Es la economía, estúpido, es el lema con el cual Bill Clinton ganó la presidencia sobre George Bush padre en su momento, porque sus asesores de campaña le decían: estás muy abajo en las encuestas, si te enfocas en la economía, que es el punto débil de tu oponente, vas a tener más chances. Parece ser, a pesar de que ella no está debajo en las encuestas, sino punteando los sondeos, parece ser que es la decisión de la presidenta Cristina Fernández poner mucho el acento en la economía para triunfar el 23 de octubre próximo, y en esa línea se inscribe la decisión de elegir como compañero de fórmula al ministro de Economía, Amado Boudou. La presidenta viene machacando sobre los datos favorables de la economía argentina de los últimos años. Sostiene ella que desde el 2003 a la fecha la economía es cuando empieza a dar un giro importantísimo de crecimiento, un crecimiento del 8-9% promedio anual, el famoso modelo productivo con inclusión social. Y esta decisión, sorpresiva para algunos, anunciada para otros, pero lo cierto que mantenida entre muy pocos allegados, casi contados con los dedos de una mano, refleja que en la campaña electoral la presidenta va a poner mucho el acento en el éxito, entre comillas, del plan económico. Amado Boudou, lo primero que ponderó la presidenta al anunciar que iba a ser su compañero, como ella lo llamó, es la lealtad del ministro de Economía, una forma de diferenciar a su compañero de fórmula del que tuvo en el 2007, cuando se buscó la concertación y se eligió el radical Julio Cobos, al cual el gobierno ahora califica de traidor. En primer lugar, la lealtad de Boudou: es un hombre dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para sostener los postulados de este gobierno. Es un hombre que pregunta poco y hace, cumple las instrucciones de la presidenta de la Nación a rajatabla. En el kirchnerismo, el que pregunta mucho u objeta, en general cae en desgracia. Le ocurrió a varios ministros que tuvieron que irse del gobierno. Amado Boudou es un soldado de la causa y por eso Cristina Fernández lo ha elegido como compañero de fórmula, y ya va quedando claro por estos primeros días desde que se hizo el anuncio que Boudou será la fuerza de choque que tendrá el gobierno nacional. Ya ha desafiado a debatir a varios candidatos, incluso hay un debate ya previsto, por lo menos lo han aceptado los dos, entre Amado Boudou y el economista Javier González Fraga. Casualmente, el principal adversario que tiene la presidenta, Ricardo Alfonsín, por estas horas, también ha elegido un economista como compañero de fórmula, el expresidente del Banco Central, González Fraga. Esto está reflejando que a la hora de ir a elecciones, el tema económico es clave, es el punto fuerte que va a tratar de exhibir este gobierno y es sobre el cual va a machacar la oposición, destacando, por ejemplo, que este modelo tiene una inflación que ronda el 20-25% anual. Se estima que la inflación real durante el gobierno de Cristina Fernández acumuló entre 80 y 90%, a pesar de que las cifras del INDEC no lo reconocen. Decimos entonces: Amado Boudou, compañero de fórmula de Cristina; Javier González Fraga, compañero de fórmula de Ricardo Alfonsín. Y recordar un poco cómo le fue a otros economistas de renombre en otras elecciones. Domingo Cavallo, en el 99, también se presentó como candidato, en este caso a presidente, logró casi 2.200.000 sufragios. Y un poco más acá, Roberto Lavagna, en la última elección presidencial, fue como candidato a jefe de Estado por el radicalismo. No le fue tampoco tan mal, 3.300.000 votos aproximadamente logró Lavagna en esa elección. Es la economía, estúpido, decía el asesor de estrella de Bill Clinton en el 92, James Carville. Bueno, parece que el gobierno argentino y también la oposición
han obtenido, se han nutrido de estas ideas, quieren trabajar en el día a día de la gente y la situación económica es clave, sea para bien, como pretende destacar el gobierno nacional, o para mal, en el caso inflacionario, como pretende poner el acento la oposición. Ya venimos. A la hora de tomar decisiones, usted necesita contar con información confiable y precisa. Todos los días puede recibirla en forma gratuita en su mail, a través de la newsletter de José Calero, con información clave sobre política, economía, finanzas y negocios. Para suscribirse, solo debe enviar un mail a asteriscos@asteriscos.tv. Además, puede seguir online toda la información en nuestra página web www.asteriscos.tv las 24 horas, los 365 días del año. Porque ante cualquier escenario siempre es conveniente enterarse antes y mejor. Lo invitamos a suscribirse sin cargo a nuestro servicio online e ingresar en el universo informativo de Asteriscos. Y en Asteriscos TV, ahora vía web, seguimos analizando las propuestas de los candidatos con vistas a la elección para jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Ahora estamos con Ricardo López Murphy, candidato a jefe de gobierno por el Partido Autonomista. Ricardo, bienvenido. Bueno, indudablemente el escenario político de la ciudad se ha ido modificando. El gobierno nacional apuesta, y creo que a todo o nada, para de alguna manera tallar, acercarse en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que siempre les esquiva al gobierno nacional, ¿no? Bueno, a este gobierno, ¿no? O sea, no siempre fue así. Hay que recordar que cuando Raúl Alfonsín gana la elección en el 83, el distrito que ganó por más diferencia fue la ciudad de Buenos Aires. O sea, no siempre ha sido esa antinomia. Yo diría que esa antinomia probablemente ha sido y es muy fuerte hoy con el gobierno nacional. Ricardo, indudablemente las fuerzas más pequeñas, los partidos más pequeños, tienen un problema de financiamiento importante en esta campaña electoral. Ustedes se enfrentan, por un lado, al gran oficialismo nacional. La presidenta indudablemente ha puesto muchas expectativas en esta elección de la ciudad, y también se enfrentan al oficialismo de Mauricio Macri como jefe de gobierno. ¿Cómo están trabajando desde el Partido Autonomista este tema? Nosotros hemos hecho un trabajo muy largo y, si tú quieres, muy artesanal. Nosotros no es que empezamos hace un ratito, nosotros hace 1 año y medio que venimos recorriendo intensamente la ciudad de Buenos Aires. Yo diría que la hemos rastrillado, hemos ido barrio por barrio, asociación vecinal por asociación vecinal, hemos estado en todos los Rotaries, Club de Leones, todas las sociedades, todo el que nos invitó nos tuvo. En cada barrio lo hemos hecho también en los consejos profesionales de ciencia económica, lo hemos hecho en el Colegio Público de Abogados, lo hemos hecho Colegio Escribano. O sea, hemos usado todos los canales de la sociedad civil para expresarnos. Hemos hecho un uso extraordinariamente intensivo de Internet, es decir, Sí, las redes sociales están contribuyendo, supongo, seguro. Muy fuerte. Dos o tres publicado ejes de campaña, mucho. Ricardo. O sea, una de las cosas que más, que te puedo decir a mí que más me llama la atención, o que nosotros hemos publicado mucho sobre la ciudad de Buenos Aires. Hemos escrito en los principales periódicos argentinos fuerte, y no hemos escrito eslogan, hemos escrito documentos de reflexión, de análisis y de propuesta, no eslogan, es decir, no hemos repetido, no es que no los tenemos, pero digo, hemos hecho un esfuerzo de crear una doctrina para la ciudad y para defender los intereses de los porteños. Y en eso, si algo es diferente en nuestro caso, es eso. Si tenés que mencionar 2 o 3 ejes de esta doctrina, de estas propuestas para la ciudad. Bueno,
nosotros lo hemos resumido en un eslogan de campaña. Vamos por una ciudad moderna, eso quiere decir integrada al mundo digital, al siglo XXI, una ciudad que use intensivamente las tecnologías digitales para la gestión de gobierno y para volverse un paradigma de modernización. Hemos dicho que queremos una ciudad segura, o sea, nosotros creemos que el reclamo central en la sociedad porteña hoy es el gran temor que tiene la ciudadanía a ser agredida, a ser asaltada, a ser violada, a ser, digamos, ultrajada en sus derechos. Hemos dicho una ciudad limpia. La ciudad de Buenos Aires tiene un problema muy serio de medio ambiente y de limpieza. Y cuando decimos limpia, acá quiero ser preciso. Hay un gasto excepcional en recolección de residuos y muy bajo resultado. Hay un problema gravísimo en el Matanza de Riachuelo y hay una demora enorme en afrontarlo. Hay un descuido ambiental en respecto al uso de fibril con contenido de azufre que no lo permitiría ninguna ciudad del mundo. En los últimos días, y casi te diría por primera vez, la presidenta Cristina Fernández aludió al tema de la inseguridad. Dijo, entre otras cosas, cualquiera que venga a garantizarles a ustedes la seguridad les va a estar mintiendo. Es un tema muy difícil de enfrentar. Estamos haciendo lo que podemos. ¿Qué respuesta le das a ese Bueno, argumento? primero, a mí me parece bien que se reconozca que hay un problema. ¿Te acuerdas que antes se decía que había una sensación, que no había un problema? Ahora hemos comenzado y han comenzado a reconocer el problema, lo que me parece un avance muy significativo. En tercer lugar, lo que uno necesita cuando reconoce el problema es estar dispuesto a un plan integral. Me parece que lo que ha esbozado la Presidenta y sobre todo la Ministra de Seguridad son parches, son reacciones, digamos, casi espontáneas, no son parte de un plan integral. Yo diría, por ejemplo, en el gobierno de Néstor Kirchner, el ministro Vélez lanzó un plan integral, después no lo llevaron a cabo, pero ahí había un plan, uno podía estar de acuerdo, ¿no? Pero ahí había un plan integral. En este caso no se trata de eso. Se trata de casi reacciones autónomas ante cada problema que surge. Yo creo que hay un gran déficit de coordinación entre la ciudad y la nación y hay, si uno quiere, a ver cómo lo puedo poner, porque no quiero alucir aprovechado. Me parece que hay una alergia de la ministra por la Policía Federal que no es consistente con lo que hay que hacer. Yo abría el programa mencionando la apuesta a la economía que está haciendo el gobierno, la elección de Amado Boudou como compañero de fórmula, el machacar constante de la presidenta sobre los datos de crecimiento, de generación de empleo. El gobierno sostiene que en el 2013 empezó la economía a encarrilarse. Bueno, vos provenís, tenés una larga trayectoria en la cuestión económica. ¿Qué puntos estás observando de positivo, pero también a corregir? A ver, desde la ciudad lo que yo diría es que Buenos Aires es una ciudad muy discriminada. Una ciudad que, y desgraciadamente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el actual gobierno del ingeniero Macri, no ha sabido plantear el problema. La ciudad de Buenos Aires produce el 25% del producto de la Argentina y recibe el 1,5% de los recursos de coparticipación. ¿Eso qué quiere decir? Que cada peso que producimos nos quitan 97 centavos. Eso no se le ha dicho a los ciudadanos porteños, si no nadie votaría al oficialismo. ¿Está claro el punto? Ese problema es un problema estructural. Ahora, si fuera ese el único problema, no sería de la magnitud que es. ¿Cuáles problemas adicionales tenemos? Nosotros tenemos dos problemas muy complicados. El sistema de salud, 3/4 partes de sus prestaciones no son a ciudadanos porteños y contribuyentes, son a gente que viene fuera de la ciudad. Segundo problema es que los impuestos directos que le corresponden a la ciudad están siendo cobrados a la ciudad y a las provincias, están siendo cobrados por la nación. Nosotros ahí tenemos dos planteos muy precisos. Sobre salud decimos hagamos un seguro nacional de salud, que es muy fácil hacerlo en Argentina, porque uno tiene el PAMI para los ancianos, uno tiene las obras sociales para los trabajadores en relación de dependencia, uno tiene las prepagas. ¿Quiénes son los que no están cubiertos, básicamente? Los indigentes.
no debe haber medida más progresista que dar un seguro nacional de salud. Si eso se hiciera, la ciudad puede recuperar los servicios que presta y podríamos dedicar esos recursos a mejorar fuertemente nuestras instituciones hospitalarias. A nivel nacional, el gran déficit desde el punto de vista económico pasa por el problema de la inflación, que está maquillado por el gobierno. Yo diría que ese es un problema importante. La inflación es muy alta, hace mucho daño, y a mí me parece que el maquillaje lo que hace es que el daño sea aún mayor. Yo creo que parte del descontrol que hemos tenido se ha debido a no tener un índice de inflación confiable. Si hubiéramos tenido un índice de inflación confiable, probablemente la inflación sería más baja. Ahora, el gobierno dice la culpa de la inflación son los formadores de precios. ¿Cómo se reparten las culpas entre esos eventuales formadores de precios y una política económica? No, eso es un disparate. A ver, vamos a hacer una cosa práctica. Los uruguayos emiten al 12-13%, tienen una inflación de 7%. Nosotros emitimos al 42%, tenemos una inflación de 25-26%. Debe haber alguna relación. Es un tema de confianza, entonces. Y es expansión monetaria y fiscal. ¿Sí? A ver, si el gasto crece al 35-36%, si los salarios crecen al 26, 27, 28%, si la expansión monetaria crece al 40%, si de verdad tuviéramos una inflación de 10%, hay que darle el premio Nobel de Economía a la Presidenta. Gracias, Ricardo. Gracias. Bueno, ahí estaba el candidato a jefe de gobierno por la ciudad, por el Partido Autonomista, Ricardo López Murphy. Una pausa y ya seguimos. El gobierno está decidido a jugar muy fuerte por la candidatura de Daniel Filmus. Toda la tibieza que mostró en el último tiempo va a empezar a disiparse porque observa que Mauricio Macri, con su actitud de hacer la plancha y asentarse en una gestión que está cuestionada, pero no tanto como para hacerle perder muchos votos, con eso está perdiendo terreno Daniel Filmus como para llegar al balotaje. A esto se suma también el protagonismo que tomó en las últimas horas Fernando Pino Solanas, sobre todo en la discusión respecto de si hay o no hay debate. Hay que debatir en TN, hay que debatir en la UBA, hay que debatir en todos lados. Pino Solanas aceptó ir a todos lados y quedaron pulseando Macri y Filmus respecto de si debatían en un canal privado o en una universidad pública. En esa encerrona, el que salió ganando parece es Pino Solanas, que pudo por fin instalarse como el tercer candidato con chances. ¿Qué hizo entonces Daniel Filmus? Apeló en una primera instancia a los funcionarios del Gabinete Nacional. En las últimas horas presentó un megaproyecto de obras públicas para la ciudad de Buenos Aires que no tiene grandes novedades respecto de los planes que plantean todos los candidatos a jefe de gobierno. Van a encontrar ahí otra vez el planteo de crear un hospital en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, de extender las líneas de subterráneos y de crear más escuelas. El desafío acá es quién puede llevarlo adelante una vez que llegan al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero Daniel Filmus tomó otra decisión, además de presentar este plan apoyado por funcionarios del Ministerio de Planificación como Juan Pablo Schiavi. Durante las últimas horas también anunció que está dispuesto a integrar un gabinete de coalición si llega a ser jefe de gobierno. ¿Y a quien intentó seducir? Dijo que va a convocar a Proyecto Sur, precisamente quien aparece como su adversario para disputar el segundo lugar en las elecciones porteñas. El plan de obras públicas para la ciudad de Buenos Aires no es el único lugar en el cual Filmus va a estar acompañado por funcionarios. Durante el fin de semana va a haber un desembarco de funcionarios de diferentes áreas, sobre todo de áreas sociales, para acompañarlo en sus recorridas, especialmente en la zona sur, donde a Mauricio Macri le fue muy bien en las últimas elecciones. Y todavía está pendiente si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a participar
en esta primera campaña, que es de primera vuelta, o se guarda eventualmente para apoyar al candidato del oficialismo en una segunda vuelta electoral que todos vaticinan que es lo que va a ocurrir. No es el único frente que tiene que atender la Casa Rosada, además de la ciudad de Buenos Aires, que es el desafío inmediato electoral que tiene, va a tener que trabajar para limar las asperezas que se generaron entre el gobernador Daniel Scioli y el hombre a quien la Casa Rosada le puso como vicegobernador para la candidatura de este año, Gabriel Mariotto. Gabriel Mariotto es un hombre de confianza de la presidenta, es el que llevó adelante la ley de medios reformada, la ley de servicios de comunicación audiovisual, y en una visita a La Plata intentaron acercar posiciones. Los hombres cercanos a Scioli dicen que no hay problema entre ellos porque Gabriel Mariotto se va a cuadrar a tener un discurso que sea comprensivo, que sea moderado, pero nadie puede pronosticar que las aguas no vuelvan a encresparse, no solo cuando avance la campaña y haya que plantear temas de debate mucho más fuertes, sobre todo en seguridad, en democratización de los medios, donde pueden tener algunas diferencias, sino una vez que las elecciones arrojen su resultado y siempre y cuando Daniel Scioli sea reelecto y Gabriel Mariotto tenga que definir cuál es el espacio de poder que va a tener dentro de la gestión bonaerense. A la hora de tomar decisiones, usted necesita contar con información confiable y precisa. Todos los días puede recibirla en forma gratuita en su mail, a través de la newsletter de José Calero, con información clave sobre política, economía, finanzas y negocios. Para suscribirse, solo debe enviar un mail a asteriscos@asteriscos.tv. Además, puede seguir online toda la información en nuestra página web www.asteriscos.tv las 24 horas los 365 días del año. Porque ante cualquier escenario siempre es conveniente enterarse antes y mejor. Lo invitamos a suscribirse sin cargo a nuestro servicio online e ingresar en el universo informativo de Asteriscos. Faltan muy poquitos días ya para la elección a jefe de gobierno porteño. Será, junto con la de la provincia de Buenos Aires, que será en simultáneo con la presidencial, la elección más importante después de los comicios para jefe de Estado, los comicios nacionales. En la ciudad de Buenos Aires la oposición se juega el resto, es el bastión que le queda a los sectores opositores, acompañado de alguna manera por Santa Fe y en menor medida por un peronismo crítico en Córdoba. Es el bastión que le queda a la oposición, al centro derecha. Mauricio Macri buscará la reelección en la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional, con su candidato, el senador Daniel Filmus, tratará de ir a un balotaje, a una segunda vuelta, que es lo que todos están vaticinando, porque nadie llegaría al 50% más uno de los votos en la primera ronda. Tratará con la candidatura de Daniel Filmus de hacer fuerza para quedarse, arrebatarle a la oposición el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es el punto clave que le quedaría a la presidenta Cristina Fernández para, si como indican los sondeos gana el 23 de octubre, arrancar su segundo mandato con una ciudad de Buenos Aires alineada con las políticas del gobierno nacional. Y allí por eso están puestas todas las miradas para este 10 de julio. Según los sondeos, Mauricio Macri viene liderando, no con gran ventaja. Segundo lugar para Daniel Filmus. Más atrás, un poco más alejado, se ubica Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas. Y la gran pregunta que ya hay que empezar a hacerse es si cuando llegue el balotaje, la segunda vuelta, que será apenas 3 semanitas después del 10 de julio como se espera, bueno, ¿qué hará la oposición, no? ¿Habrá puntos de contacto entre un eventual segundo puesto para Filmus y el tercero de Fernando Pino Solanas? Mauricio Macri tratará de captar voluntades
de la centroizquierda para ganar en esta eventual segunda vuelta. Todos interrogantes que se van presentando, pero lo principal es que la ciudad de Buenos Aires también va a batallar decisivamente en el mapa político que se va a vivir en la Argentina a partir del 10 de diciembre próximo. Nos vemos en la próxima.